Dicen que el amor de una madre no se aprende, se despierta, no importa si camina en 2 piernas o en 4, si habla con palabras o con silencios. Cuando una vida depende de otra nace un instinto que no necesita explicación. La maternidad no entiende de especies, entiende de entrega. La madre humana ama pensando en el mañana, ama con el corazón, pero también con la mente. Se pregunta si lo está haciendo bien, si está fallando, si podría dar más. Educa, corrige, pone límites aunque le duela, porque sabe que amar no siempre es decir que sí. Su amor está lleno de dudas, de culpas silenciosas y de noches en vela imaginando peligros que aún no existen. Protege no solo el cuerpo de su hijo, sino su futuro, sus emociones y su lugar en el mundo. La madre animal no duda, actúa, no se cuestiona si es suficiente, no se compara, no se juzga. Si hay peligro, enfrenta. Si hay hambre, busca. Si hay frío, cubre con su propio cuerpo. Su amor es presente, instintivo y directo. Puede dejar de comer para que su cría sobreviva, puede atacar a un enemigo más grande que ella, puede caminar herida sin detenerse. No ama con palabras, ama con acciones. La madre humana intenta evitar el dolor. La madre animal entiende que el dolor enseña. La madre humana a veces sobreprotege, la madre animal prepara para sobrevivir. Una enseña a caminar aún sabiendo que el hijo caerá, la otra deja que caiga porque sabe que así aprenderá a levantarse. Son caminos distintos, pero no amores desiguales. La madre humana carga con el peso de lo que la sociedad espera de ella. Ser fuerte, paciente, amorosa, perfecta. Cuando falla, se culpa más que nadie. La madre animal no carga expectativas, solo responde a la vida tal como llega. Cuando su cría está lista, la deja ir sin reproches, sin miedo, sin ataduras emocionales. Pero cuando el peligro es real, cuando la vida de un hijo está en juego, no hay diferencias. La madre humana también se vuelve instinto. Grita, corre, enfrenta lo que sea necesario. En ese instante, desaparecen las dudas y las normas, y solo queda una verdad simple y poderosa: por mi hijo, doy todo. Tal vez no se trata de quién es mejor madre, sino de entender que el amor toma la forma que necesita. Algunas madres aman con palabras, otras con silencios, algunas con abrazos, otras con sacrificios invisibles, pero todas, cuando aman de verdad, aman sin medida. Quizás si los humanos escucháramos un poco más al instinto y dejáramos de juzgar tanto, entenderíamos que no todas las madres aman igual, pero muchas aman con todo lo que tienen. Porque más allá de lo obvio, la maternidad no es perfecta, es profunda. Hay una parte de la maternidad de la que casi nadie quiere hablar, no porque no exista, sino porque incomoda, porque rompe la imagen idealizada que hemos construido, porque nos obliga a aceptar que no todas las historias comienzan desde el amor pleno, ni todas las madres tuvieron las mismas oportunidades para amar como se espera. Existen madres cansadas antes de empezar. Madres que fueron hijas heridas, madres que crecieron sin ejemplo, sin cuidado, sin protección. Y aún así, la sociedad les exige un amor perfecto, como si el amor no también se aprendiera, como si el dolor no dejara marcas. La madre humana no nace en el vacío, nace en un contexto, nace en una historia. Algunas nacen rodeadas de apoyo, otras nacen sobreviviendo. Y cuando una mujer ha pasado la vida defendiéndose, pidiéndole fuerza a cada día, amar puede sentirse como otra batalla más. Hay madres que aman, pero no saben cómo demostrarlo. Madres que protegen a su manera, torpe, silenciosa, distante. No porque no sientan, sino porque nunca aprendieron a expresar. Su amor no siempre abraza, a veces observa desde lejos. No siempre dice te quiero, a veces se manifiesta como preocupación, como control, como miedo. También existen madres ausentes. Ausentes no solo físicamente, sino emocionalmente. Madres que están, pero no conectan. Que cumplen, pero no se entregan. Y no siempre es falta de amor. A veces es agotamiento emocional. A veces es depresión. A veces es una herida tan profunda que no les permite mirar más allá de su propio dolor. Aquí es donde muchos juzgan sin entender, donde se señala con facilidad, donde se compara sin contexto, pero pocas veces se pregunta qué historia carga esa madre, qué le faltó, qué perdió, qué nunca recibió. En el mundo animal, una madre que no puede cuidar a su cría simplemente no lo hace. La naturaleza no juzga, no castiga, no señala, la cría sobrevive o no, y la vida sigue. En el mundo humano, en cambio, la maternidad viene acompañada de culpa, de exigencia, de presión constante. La madre humana no solo cría hijos, cría bajo la mirada de todos. Cada decisión es observada, cada error es señalado, y esa presión constante puede romper incluso a la más fuerte. Puede apagar el instinto, puede convertir el amor en miedo. Hay madres que, aun amando, repiten patrones, gritan como les gritaron, se endurecen como se endurecieron con ellas, no porque quieran dañar, sino porque no conocen otra forma. El amor, cuando no se sana,
puede volverse áspero. Y aquí aparece una verdad difícil de aceptar. Amar no siempre significa saber cuidar. Hay madres que aman profundamente, pero no saben acompañar. Madres que darían la vida por sus hijos, pero no saben escucharlos. Madres que protegerían de cualquier peligro externo, pero no logran proteger del dolor interno. Esto no las convierte en monstruos, las convierte en humanas. También hay hijos que crecen con preguntas sin respuesta, hijos que sienten amor, pero también vacío, hijos que entienden con los años que su madre hizo lo que pudo, con lo que tenía, desde donde estaba rota, y ese entendimiento no borra el dolor, pero lo explica. En la naturaleza, cuando una cría sobrevive sin una madre presente, desarrolla otras habilidades, aprende a adaptarse, aprende a observar, aprende a resistir. En los humanos ocurre algo similar. Muchos hijos de madres heridas desarrollan una sensibilidad profunda, una madurez temprana, una capacidad de empatía que nace del vacío. Pero ese aprendizaje tiene un costo. Nadie crece sin marcas, nadie atraviesa la falta sin cicatrices. Y aún así, algo permanece. Incluso en las maternidades más imperfectas, suele haber pequeños gestos que pasan desapercibidos. Una comida preparada en silencio, una preocupación disfrazada de enojo, un sacrificio que nunca se nombró. El amor humano no siempre es evidente, pero muchas veces está escondido. Tal vez el error más grande es creer que la maternidad debe verse de una sola forma, que todas las madres deben amar igual, sentir igual, reaccionar igual, como si fueran copias, como si no fueran personas con historias distintas. La madre animal responde al instinto y cuando no puede, la vida continúa sin juicio. La madre humana responde al instinto, pero también al trauma, al miedo, a la presión social. Por eso su amor puede ser confuso, contradictorio, imperfecto. Y aún así, cuando llega el momento decisivo, cuando algo amenaza lo más valioso, muchas madres humanas despiertan una fuerza que no sabían que tenían. Una fuerza que no viene de la perfección, sino del vínculo, de ese lazo invisible que permanece incluso cuando todo parece roto. Quizá la verdadera reflexión no sea exigir mejores madres, sino construir mejores entornos. Menos juicio, más apoyo, menos exigencia, más comprensión, porque una madre sostenida tiene más capacidad de sostener. Y quizá también sea momento de decir algo importante a los hijos que escuchan estas palabras. Entender no siempre significa justificar, pero comprender puede liberar. Liberar del rencor, del peso, de la pregunta constante de por qué no me amó como esperaba. Al final, la maternidad humana no es un cuento perfecto. Es una historia llena de luces y sombras, de instinto y conciencia, de amor y miedo, de entrega y límites. Y más allá de lo obvio, tal vez la pregunta no sea si nuestras madres fueron suficientes, sino qué hacemos nosotros con lo que recibimos. Si repetimos el dolor, o si lo transformamos, si heredamos la herida, o si decidimos sanarla. Porque incluso de los amores incompletos, pueden hacer algo nuevo, y a veces, romper el ciclo también es una forma de amar. Con el paso del tiempo, algo cambia. El hijo crece, la madre envejece, y aquello que antes parecía una herida abierta comienza a transformarse en memoria. No porque el dolor desaparezca, sino porque se comprende desde otro lugar, desde la distancia que da la vida. Hay un momento en el que el hijo deja de mirar a su madre solo como madre y empieza a verla como persona, con su historia, sus miedos, sus límites. Ese momento no llega de golpe, llega en silencio, llega cuando uno mismo se cansa, cuando falla, cuando descubre que amar también agota. Entonces surge una pregunta incómoda: ¿qué tanto de lo que reproché fue realmente elección? ¿Y qué tanto fue incapacidad? No para justificar, sino para entender. Porque entender no borra el pasado, pero cambia la forma en que lo cargamos. En la naturaleza no existe este proceso. La cría no analiza, no cuestiona, no guarda resentimientos. La madre cumple su ciclo y el vínculo se transforma en independencia. En el mundo humano, en cambio, los vínculos no terminan, se resignifican. La relación madre-hijo se convierte en un diálogo interno que dura toda la vida. Hay madres que nunca supieron pedir perdón, no porque no lo sintieran, sino porque nunca aprendieron cómo. Hay madres que aman desde el silencio, desde la distancia, desde actos pequeños que parecen insignificantes, pero que fueron todo lo que pudieron dar. Y hay hijos que cargan con la expectativa de haber recibido un amor que su madre nunca tuvo para ofrecer. Esperar que alguien de lo que no recibió es una de las mayores fuentes de dolor humano. Aquí aparece una verdad difícil: nadie puede dar desde un lugar que no existe dentro de sí. El amor también necesita raíces, y cuando esas raíces están dañadas, el amor crece torcido, pero no necesariamente ausente. Con el tiempo, muchos hijos descubren que su fortaleza nació precisamente ahí, en la falta,
en la ausencia, en la necesidad de aprender a cuidarse solos. No porque fuera justo, sino porque fue lo que hubo, y aunque no debería haber sido así, de ahí nació una versión más consciente, más empática, más despierta. En el mundo animal, la cría que sobrevive se adapta al entorno. En el mundo humano, el hijo que sobrevive emocionalmente se adapta al pasado. Aprende a convivir con lo que fue y a elegir qué hacer con ello. Y llega un punto crucial, la elección. Seguir reclamando o empezar a soltar. No por la madre, sino por uno mismo. Soltar no es olvidar. Es dejar de vivir atado al mismo dolor una y otra vez. Algunos hijos logran hablar, otros no. Algunos reciben respuestas, otros solo silencios. Y aún así, el proceso continúa, porque la sanación no siempre necesita una explicación externa. A veces nace de una decisión interna. Cuando una madre envejece, también enfrenta sus propios fantasmas. La culpa aparece tarde, la conciencia llega cuando ya no hay tiempo para corregir. Muchas madres cargan arrepentimientos que nunca sabremos. Muchas quisieron hacerlo mejor y no supieron cómo. Aquí, por primera vez, los roles se invierten. El hijo ve la fragilidad, la madre muestra el cansancio, y en ese cruce de miradas, a veces nace algo nuevo, una forma distinta de amor. Menos exigente, más real. No todas las historias terminan en reconciliación, y eso también está bien. No toda herida se cierra con un abrazo. A veces se cierra con límites, con distancia, con aceptación. La naturaleza enseña algo simple: cada vínculo tiene un tiempo. Forzar lo que no puede ser solo prolonga el dolor. Respetar los ciclos también es sabiduría, y quizá esta tercera parte no trata de las madres, sino de lo que hacemos después, de cómo elegimos vivir con lo que nos tocó, de si usamos el pasado como excusa o como punto de partida. Porque más allá de lo obvio, la maternidad no termina cuando el hijo crece, termina cuando dejamos de mirarla desde la herida y empezamos a mirarla desde la conciencia. Y tal vez, en ese momento, sin darnos cuenta, dejamos de ser solo hijos, y comenzamos a ser responsables de nuestra propia historia. Llega un punto en la vida en el que ya no basta con entender. Entender alivia, pero no transforma. Hay un momento silencioso, casi invisible, en el que el hijo deja de mirar atrás y empieza a preguntarse qué va a hacer con todo lo que comprendió. Porque la conciencia sin acción se vuelve peso. Aquí comienza otra etapa. No es contra la madre, ni a favor de ella, es a favor de uno mismo. En la naturaleza, cuando una cría alcanza la madurez, no regresa al nido para reclamar. Sigue su camino. En el mundo humano, muchos seguimos viviendo emocionalmente en la infancia, esperando que el pasado cambie, pero el pasado no cambia, cambia la forma en que lo habitamos. Sanar no significa justificar lo que dolió, significa dejar de permitir que ese dolor dirija cada decisión. Significa reconocer que hubo carencias, pero también reconocer que ahora hay elección. La infancia no fue elegida, la adultez sí. Hay quienes, sin darse cuenta, repiten los gritos, el silencio, la dureza, no porque quieran, sino porque lo conocido se vuelve automático. El dolor no resuelto se hereda, no por maldad, sino por falta de conciencia. Aquí aparece una responsabilidad incómoda. Cuando uno ya sabe, seguir igual también es una elección, no culposa, pero sí consciente, y la conciencia cambia las reglas. La maternidad humana deja huellas profundas. Algunas son amorosas, otras son ásperas, pero ninguna huella determina por completo quiénes seremos. Influye, sí, marca, también, pero no decide el final. En el mundo animal, la historia se repite generación tras generación sin cuestionamientos. En el mundo humano, tenemos algo distinto: la capacidad de romper ciclos, de decir hasta aquí, de hacer diferente. Romper un ciclo no es fácil. A veces implica soledad, a veces implica decepcionar, a veces implica poner límites donde antes solo había culpa, pero también implica libertad. Hay hijos que deciden no ser padres hasta sanar. Otros deciden serlo para hacerlo distinto. Ninguna elección es más válida que otra. Lo importante no es el camino, sino la conciencia con la que se recorre. Y aquí aparece una nueva forma de maternidad, incluso sin hijos. Cuidarse, escucharse, darse aquello que faltó, reparentarse, aunque nunca nos enseñaron esa palabra. Ser para uno mismo lo que nadie pudo ser. En la naturaleza, nadie cuida de la cría cuando se vuelve adulta. En el mundo humano, muchos adultos siguen esperando cuidado externo, y aprender a cuidarse es uno de los actos más difíciles y más liberadores que existen. Cuando una persona sana, algo cambia hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás, porque el recuerdo deja de doler igual. Hacia adelante, porque el futuro ya no está condicionado por la herida. No todas las madres reconocerán sus errores, no todas pedirán perdón, no todas podrán dar lo que faltó. Esperar eso puede mantenernos atados eternamente. Aceptar lo que es, aunque duela,
abre una puerta distinta, y entonces, el vínculo con la madre se redefine una vez más. Para algunos, se vuelve cercano, para otros, distante pero en paz, para otros, simplemente interno. No hay una forma correcta, hay una forma honesta. Tal vez esta parte no trata de perdonar, ni de olvidar, trata de elegir. Elegir no vivir desde la reacción, elegir no herir desde la herida, elegir no repetir desde el inconsciente, porque más allá de lo obvio, sanar no es cambiar la historia que vivimos, sino cambiar la historia que seguimos contando dentro de nosotros. Y cuando eso ocurre, algo se acomoda, no afuera, sino adentro, y ahí, sin grandes palabras ni finales perfectos, empieza una vida más liviana, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estamos huyendo del pasado ni luchando contra él, simplemente, seguimos adelante. Con el tiempo, cuando el ruido interno se aquieta, aparece algo inesperado, la compasión, no una compasión ingenua, sino una profunda, madura, que no niega lo vivido pero tampoco se queda atrapada en ello. Es una compasión que mira a la madre sin idealizarla y sin condenarla, simplemente la ve. En la naturaleza, los animales no reflexionan sobre el pasado, viven, siguen. En el mundo humano, mirar atrás es inevitable, pero llega un punto en el que esa mirada deja de doler y empieza a enseñar, no porque el recuerdo cambió, sino porque quien recuerda ya no es el mismo. Muchos hijos descubren que su madre también fue una cría que sobrevivió, que antes de ser madre, fue hija, que antes de cuidar, necesitó cuidado, y que muchas veces nadie estuvo ahí. Esta comprensión no convierte el dolor en algo pequeño, pero lo vuelve humano. Hay madres que cargaron responsabilidades demasiado pronto, que crecieron deprisa, que nunca pudieron detenerse a sentir. Cuando esas madres criaron, lo hicieron desde la urgencia, no desde la calma, desde el deber, no desde la ternura, y aún así, dieron lo que pudieron. En el mundo animal, la madre cumple su función y sigue. En el mundo humano, la madre carga memoria, carga culpas que nadie ve, carga decisiones que no puede deshacer. Muchas madres envejecen preguntándose si fallaron, si fue suficiente, si sus hijos estarán bien. Y aquí ocurre algo silencioso. El hijo, ya adulto, se da cuenta de que no necesita que su madre cambie para estar en paz. Necesita cambiar su propia relación con la historia, porque la paz no siempre llega desde afuera. Algunos hijos eligen acercarse, otros eligen cuidar a distancia, otros eligen cerrar ciclos internos, sin contacto. Todas son formas válidas de protegerse. El amor propio también es una forma de respeto. En este punto, la maternidad deja de ser un tema de reproche y se convierte en una lección de vida. Enseña límites, enseña empatía, enseña que nadie llega completo al mundo y que todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y algo más sucede, cuando la herida sana lo suficiente, deja de definir la identidad. Ya no somos el hijo de una madre ausente o el hijo de una madre dura. Somos personas completas, con historia, sí, pero no prisioneras de ella. En la naturaleza, la cría que sobrevive no se queda mirando atrás. En el mundo humano, aprender a no quedar atrapado en el pasado es una forma de evolución, y quizás aquí nace un nuevo tipo de amor. No el amor que espera, sino el que acepta. No el amor que exige, sino el que comprende. No el amor que duele, sino el que descansa. Este amor no borra lo que fue, no cambia la infancia, no reescribe la historia, pero cambia la forma en que esa historia vive dentro de nosotros. Y eso lo cambia todo. Tal vez esta quinta parte no sea el final, sino una transición. Porque cuando la compasión llega, la lucha termina. Ya no necesitamos ganar ninguna batalla, solo necesitamos vivir. Y más allá de lo obvio, tal vez crecer no sea dejar de necesitar a la madre, sino dejar de pelear con su sombra. Y cuando esa sombra deja de perseguirnos, caminamos más livianos, más conscientes, más presentes. Ahí, sin darnos cuenta, empieza otra etapa, no de cierre, sino de continuidad. Una vida que ya no está definida por lo que faltó, sino por lo que elegimos construir a partir de ahora.